¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos al informe semanal del mercado de divisas, commodities e índices para la última semana del mes de marzo del año 2016 que corresponde al día lunes 28 hasta el viernes 1 de abril. Bueno, nos encontramos en el gráfico semanal del euro dólar. El euro todavía se encuentra en un rango, en una caja de precios, sí. Ha perdido muchísima volatilidad como la mayoría de monedas en los últimos meses, sí. ¿Qué podemos esperar en este gráfico? Pues se encuentra en una caja de precios y quizás el precio podría venir a buscar nuevamente esta resistencia ubicada en los 1.1440 más o menos aproximadamente. En el gráfico diario vemos la volatilidad que ha tenido el mercado, la poca volatilidad también. Si miramos son velas que tienen un rango de 60, 70 pips y en volatilidades normales el mercado en este par maneja oscilaciones de 120, 150, entonces nos encontramos en una fase de muy poca volatilidad en la mayoría de divisas. Por su parte en el gráfico diario el mercado aparentemente está haciendo un retroceso, ¿sí? Se ve muy claro y quizás puede venir a buscar nuevamente el nivel de resistencia. Eso lo vamos a ver más de cerca en el gráfico de 4 horas, una interesante oportunidad que se puede estar ofreciendo en gráficos intradiarios en los próximos días. En el gráfico de 4 horas observamos mayor la claridad, observamos cómo el mercado se impulsa desde aquí, retrocede, impulsa, retrocede y aparentemente acá ya inició la fase impulsiva, ¿sí? Sin embargo, me hace sospechar mucho este movimiento correctivo, ya que si uno hace la relación precio y tiempo, está bastante desproporcionado frente al movimiento anterior en cuanto a tiempo, algo que me genera mucha sospecha debido a que no es usual que el mercado llegue y haga ese tipo de correcciones de tanto tiempo frente al movimiento anterior. Cuando ocasiona este tipo de movimientos, muy probablemente se puede venir quizás un fallo en este movimiento a buscar estos niveles de resistencia y venir a romper este nivel de soporte. Entonces hay que estar muy atento al nivel de soporte del 1.1140 aproximadamente, porque podría ser el detonante de un cambio de secuencia de este movimiento, ¿sí? Que iniciaría de acá este mínimo a donde terminaría este último movimiento impulsivo al alza, pero las oportunidades en gráfico intradiario se pueden estar presentando porque pues, está encontrando algún tipo de vacío. Bueno, el gráfico de Libra, la libra esterlina en su gráfico semanal se encuentra, la semana pasada nos dejó una vela de decisión bajista, ¿sí? Y ha tenido un fuerte rechazo el día de hoy, ¿sí? Observamos el gráfico diario, como el precio está haciendo un tipo de ensanchamiento. Observemos cómo el precio intenta hacer ensanchamiento, ¿sí? El ensanchamiento es un concepto en donde hace altos más altos y bajos más bajos, ¿sí? Y esto puede desencadenar movimientos muy volátiles dentro de esta figura. Por lo tanto, en gráficos intradiarios se pueden generar oportunidades bastante interesantes. En el gráfico de 4 horas observamos que el mercado ha sido muy vertical cuando cayó, esta vez cuando subió y cayó. Entonces miremos que sí se está haciendo, se ve con más claridad el ensanchamiento y acá el día de hoy ha generado una oportunidad interesante en el mercado en donde se aprovechó y por ahora pues el precio está yendo a nuestro favor y esperamos a que siga así ejecutando nuevamente mínimos mayores en gráficos de 4 o de 1 hora, quizás buscar nuevamente estos niveles de resistencia. Entonces oportunidades compradoras se pueden estar presentando en las próximas horas en la libra. Bueno, por su parte el australiano en su gráfico semanal es una vela de poca información que no nos aporta mucha información. Luego de rupturar este nivel de resistencia sería bastante interesante que el precio vuelva a buscar estos niveles de resistencia que era antes, ahora de soporte para pullback y nuevamente venir a despegar hacia arriba, sería bastante interesante. En el gráfico diario observamos cómo el precio está haciendo un tipo de retroceso, ¿sí? Y el día de hoy ha generado una vela que no aporta mucha información y de muy poca volatilidad, dado a que el día de hoy la mayoría de mercados se encontraban en feriado. Por su parte, el gráfico de 4 horas, observamos como el precio está haciendo un tipo de movimiento correctivo en esta zona, aparentemente un triple, y que podría venir a buscar nuevamente los mínimos, rupturando estos niveles de soporte frente a este primer impulso, dado a que
Aparentemente el mercado generó una terminación acá en esta zona, en estos máximos, aparentemente. Entonces hay que estar muy vigilantes a los niveles de soporte del 1.7500 y el 1.7670 aproximadamente. Bueno, el yen en su gráfico semanal está haciendo una formación, un banderín, ¿sí? Un banderín bajista, cumple con todas las reglas. El banderín bajista, la bandera debe estar configurada por un rectángulo o por un triángulo. Está desarrollando un rectángulo en donde el gráfico diario lo vamos a ver más de cerca. Sería una formación bastante importante porque la meta de pago sería toda esta asta, o sea, estas dos velas rojas, iniciando la ruptura desde acá. Entonces sería una formación que podría pagar muy bien. En el gráfico diario observamos cómo el precio se encuentra en esa fase de consolidación, en este rectángulo. Observamos cómo el mercado está en un tipo de rectángulo y que el día de hoy nos ha generado en los días anteriores y en la Semana Santa ha generado muy poca volatilidad y que nos podría generar el detonante de un movimiento bastante importante a la baja en las próximas jornadas. Sería muy interesante ver una vela roja, quizás como un tipo de esta vela o un tipo de vela así contundente que nos indicaría que muy probablemente podría venir nuevamente a buscar los mínimos y hacer el rompimiento de esa figura bajista. En el gráfico de 4 horas observamos que se encuentra el mercado consolidando, está retrocediendo con muy poca volatilidad, es muy poca la volatilidad y está haciendo, hasta que no rupture el mercado estos niveles de resistencia de 113.85, el mercado sigue en su fase bajista. Esto probablemente podría venir en la jornada del día de hoy por la noche, la jornada de Tokio, venir a hacer algún tipo de figura, quizás un doble techo en gráficos más pequeños como en una hora, y romper se podría estar generando ese movimiento a la baja y podría ser el causante de buscar ventas. Por último, en lo que corresponde al mercado de divisas, vamos a ver el dólar canadiense, un par que, a diferencia de los otros, ha tenido bastante volatilidad este año, ¿sí? Hace días de 200 pips, de 150 pips. Y en el gráfico semanal observamos un fuerte rechazo a estos niveles de soporte, ¿sí? Y vamos a ver si puede ser el detonante de un nuevo movimiento al alza. Por su parte, el gráfico diario está, el precio ha venido a generar el día de hoy una vela envolvente bajista, dado que se encuentra muy cerca, muy próximo a una línea de tendencia, muy próximo, está en esa zona de la línea de tendencia bajista, entonces generó rechazo. Podría ser el pullback, ¿sí? Cuando lo rompe el pullback y nuevamente buscar máximo, sería muy interesante, más sin embargo no podemos dejar de ver que es una vela que absorbe las dos últimas sesiones anteriores, entonces hay que estar muy cauteloso frente a la información que nos puede estar dando el activo. En gráfico de 4 horas observamos cómo el precio ha venido a realizar ese movimiento, ¿sí? Y está buscando otra vez esta línea de tendencia bajista que ha sido la línea prácticamente de todo el año, entonces quizás puede venir a buscar acá esta zona, realizar el pullback y generar quizás algún tipo de patrón alcista que nos podría estar desencadenando y buscar las compras. Hay que estar muy vigilantes a esta zona, dado que es una zona clave. Digamos que este triángulo que estoy dibujando acá es una zona clave, porque el mercado, de romper esta zona, se vendería un movimiento importante al alza, muy importante al alza, entonces hay que estar muy pendientes. Bueno, por su parte el oro, en el gráfico semanal, estar corrigiendo, ¿sí? Observamos como el precio ha generado la semana anterior un envolvente bajista después de dos semanas con fuerte indecisión. Eso nos indica que podría venir una fase correctiva en el precio, ¿sí? Entonces hay que estar muy expectantes a los posibles cortos que se puede estar generando en gráficos intradiarios. En el gráfico diario observamos que aparentemente está generando y consolidándose acá estas dos últimas sesiones y que se puede estar generando algún tipo de formación de banderín de continuación de tendencia bajista en gráficos de 4 horas y de 1 hora. Hay que estar muy pendientes porque entra en una zona de vacío, ¿sí? En gráfico de 4 horas observamos que el precio generado un gap y está en lucha esta búsqueda de niveles de resistencia. Vamos a ver si el precio es capaz de rupturar estos niveles del 1223.88, pero la idea general es que se podrían venir nuevos mínimos en el oro. Por último, el petróleo. El petróleo es un activo en donde la semana pasada generaba una vela
una vela de indecisión, una vela incongruente porque no termina rupturando los máximos de la semana anterior y podría estar desencadenando algún tipo de movimiento a la baja, ¿sí? En gráfico diario observamos como el precio ha venido a generar en la semana pasada una vela bastante importante porque ha cubierto un gap que se generó esta semana, la semana pasada. Entonces se podría estar generando algún tipo de movimiento más profundo. Sin embargo, el soporte a romper es los $36 para que se venga un movimiento mucho más fluido hacia la baja. Gráfico de 4 horas por su parte, observamos como el precio se encuentra en un canal, ¿sí? Es un canal bastante interesante porque lo cumple a la perfección, ¿sí? Es un canal que tiene sus toques en la parte superior y en la parte inferior, ¿sí? Entonces, de ser roto, aún no lo penetró en estos momentos, pero no lo está rompiendo porque no hay una vela bajista que me confirme psicológicamente que el precio me está rompiendo esta figura chartista. De ser así, se podrían estar viniendo unos movimientos bastante importantes a estos niveles de soporte de los $36 por barril. Entonces hay que estar muy expectante a esta zona, al desarrollo de esta zona en las próximas horas. Bueno, por último los índices, vamos a ver el índice americano, el más representativo, que es el SPY, el SP500. Y el SP500 en gráfico semanal es evidente que nos encontramos en una lateralidad, pero esta lateralidad tiene una inclinación bajista. ¿Sí? Observamos como el precio tiene una inclinación un poco a la baja. Entonces nos encontramos en una zona de techos importante porque esto es una zona psicológicamente fuerte para el precio y lo observamos con las velas pequeñitas que tiene y de muy poca volatilidad. En gráfico diario es un movimiento alcista bastante extendido y prolongado y que podría estar generando un movimiento bajista en cualquier momento de implicaciones importantes, dado a que es un movimiento que ya está muy extendido al alza. En gráfico de 4 horas es una tendencia bastante madura ya y que podría estar generando un movimiento bajista si rompiera estos niveles de soporte de los 2025-2020 aproximadamente con una fuerte vela de decisión bajista. Sería bastante interesante dado a que se generaría un vacío y se podrían estar generando máximos menores muy importantes y quizás buscando nuevamente mínimos de este año. El Nikkei se encuentra en una fase bajista todavía. El precio en gráfico semanal es un movimiento correctivo, este último movimiento, y que se podría estar generando esta semana quizás, ¿por qué no?, el movimiento bajista, un nuevo movimiento impulsivo a la baja. En gráfico diario observamos la corrección. Esa corrección consume más tiempo que el último impulso. Eso es fundamental, es vital. Observamos cómo consume más tiempo y menos precio, entonces se podría estar desencadenando un movimiento bajista en las próximas jornadas y hay que estar atento a ello. Y por último, el gráfico de 4 horas pues está en una zona de consolidación, está consolidando, y quizás la ruptura de estos niveles de soporte de los 16.562.60 aproximadamente desencadenaría ese movimiento a la baja. Por último, el índice de Australia está en una consolidación, está generando, la semana pasada generó un vela envolvente bajista, lo que podría implicar que se podría buscar quizás nuevamente los mínimos de los 4.750. En el gráfico diario, el mercado está rupturando estos niveles de soporte que desencadenarían la búsqueda nuevamente de estos niveles de soporte, los 4.824. Entonces hay que estar muy cautos y muy atentos a lo que pueda estar generando. Y el gráfico de 4 horas se encuentra en esa zona clave, entonces vamos a esperar cómo realiza la apertura el día de hoy. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.